Primero en C5N detuvieron a integrantes de Revolución Federal, entre ellos a su líder, a Jonathan Morel, el famoso Ari carpintero vía YouTube, el hombre que recibió millones de pesos por parte de Caputo Hermanos. ¿Por qué esta decisión? Lo detuvieron en el marco de una investigación que lleva adelante el juez Marcelo Martínez de Giorgi con el fiscal Gerardo Policita, en la que se investiga el accionar violentísimo de Revolución Federal, las amenazas a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, incluso también al presidente de la Nación y al diputado también Máximo Kirchner. En esta causa se investiga todo este andamiaje violento de Revolución Federal, además de, por supuesto, de dónde proviene su financiación, ¿no? Recordemos que días atrás contamos nosotros que la carpintería de Jonathan Morel estaba por quebrar y de pronto empezó a recibir frondosas sumas de dinero que le permitieron resurgir. Y ese dinero venía de Caputo Hermanos, una firma vinculada con la familia de un exministro de Mauricio Macri. Bueno, en el día de hoy, hace instantes nomás, se produjeron 3 detenciones. La de Jonathan Morel, que se produjo, según me cuentan, en Entre Ríos, en Paraná. Se tomó un micro y obviamente ya estaban haciendo tareas de inteligencia para ver sus movimientos. Cuando llegó a su destino, lo detuvieron. También se detuvo a Gastón Guerra y a Leonardo Sosa, otros 2 referentes de Revolución Federal. Tengo una pregunta. Sí. ¿Estas detenciones se dan en el marco de la causa que investiga el atentado a la vicepresidenta o que investiga Revolución Federal que lleva adelante el juez Martínez de Giorgi? Digo, ¿los detiene Capuchetti o Martínez de Giorgi? Los detiene Martínez de Giorgi en la causa en la que se investiga a Revolución Federal, una causa en la que se investigan amenazas, mensajes violentos, una causa en la que está, por ejemplo, aquella conversación de Twitter Space donde el propio Jonathan Morel, según lo dijo la AFI en su presentación, la Agencia Federal de Inteligencia, proponía lo siguiente, a ver si te suena conocido. Él decía: si yo no fuera conocido para la militancia kirchnerista, me infiltro una semana en la puerta de la casa de Cristina Fernández de Kirchner y en cuanto pasa, la hago pasar a la historia. ¿Te suena conocido? Esto es lo que finalmente pasó. Sí, claro. Obviamente no prosperó el propio Fernando Andrés Abaj Montiel en su intento homicida, pero hizo exactamente lo que estaba diciendo Jonathan Morel que habría que hacer: infiltrarse entre los militantes kirchneristas y atentar en contra de la vicepresidenta. En esos espacios de diálogo que hay también registrados y ya presentados en la investigación en Twitter Space, hablaban de ponerse en el camino de la comitiva presidencial y atacar al presidente Alberto Fernández, o incluso se lamentaban porque había uno de los que intervenían en el diálogo que vivía en Santa Cruz y le decía: ¿pero cómo vos te lo cruzás a Máximo Kirchner y no hiciste nada? Bueno, todo eso está en el expediente judicial, todo eso es parte de la investigación. En el último tiempo... Sí, pero yo quiero insistir con esto, todo eso es parte de la investigación, no del atentado, correcto, sino de Revolución Federal, porque correcto, la jueza Capuchetti entendió que esto no formaba parte del atentado en sí. La Cámara entendió lo mismo, le dijo: tiene razón la doctora Capuchetti, quédesela usted de esta investigación, Martínez de Giorgi. Y ahora sí, estas 3 detenciones. El de la izquierda es el hombre que agredió al otro Maislin, que agredió la camioneta de Sergio Massa cuando fue a jurar en su asunción como ministro. Es quien estuvo en la casa de la vecina de la vicepresidenta, es quien se sacó fotos desde el balcón, en el piso de arriba de la vivienda de Cristina Kirchner. Y el otro, el de la derecha, entiendo que es el socio de Morel, el creador de Revolución Federal, ¿no? Así es. Los 3 van a tener que dar explicaciones ante la justicia por la violencia de los mensajes que promueven desde su espacio. Eventualmente también tendrán que explicar, si es que la justicia lo considera oportuno, cómo se costea Revolución Federal, de dónde saca los recursos, por ejemplo, para llevar antorchas a la Plaza de Mayo, para promover las movilizaciones tan violentas que hemos visto en el último tiempo. Todo esto está bajo investigación. Te decía recién, la causa estuvo toda la última semana bajo secreto de sumario. En ese contexto fue que el fiscal Gerardo Policita avanzó con una amplia batería de medidas de prueba que le permitió de alguna forma trazar los perfiles de estas personas que ahora acaban de ser detenidas. A partir de que sean llevadas a su lugar de detención, obviamente habrá un margen de tiempo de unas 24 horas prorrogables por otras 24 horas más para que se les tome indagatoria y luego sí el juez Marcelo Martínez de Giorgi decida si los procesa, dicta la falta de mérito y en tal caso decida si corresponde o no una prisión preventiva. Pero este será ahora el momento de las explicaciones. Obviamente la causa estuvo bajo secreto de sumario, habrá que ver cuando se levante cuáles son los elementos con los que cuentan tanto el juez como el fiscal para disponer estas detenciones que son la noticia del último momento.
Y yo te repito, en esta causa se investiga también un discurso de odio muy violento, se investigan amenazas, se investigan convocatorias a atentar contra la vicepresidenta de la Nación, se investigará también el financiamiento de este espacio. Y seguramente, y lo decíamos ayer, más temprano que tarde, alguien va a tener que volver a preguntarse si no corresponde investigar todo esto junto con la causa en la que se investiga el atentado, el ataque contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. A priori, Marcelo Martínez de Giorgi y Gerardo Policita habían coincidido en que correspondía hacer eso. Claro. De hecho, había hecho el fiscal Policita toda una enumeración en la que daba cuenta de los elementos que podían vincular un caso con el otro. No se olviden que Brenda Uliarte, procesada como coautora del ataque a la vicepresidenta de la Nación, participó de algunas de las marchas de Revolución Federal, participó de la Marcha de las Antorchas y lo hizo público, lo subió en sus redes sociales, se ufanó de aquello. No es que no. Y también hay un diálogo entre Agustina Díaz, detenida en el caso del ataque a la vicepresidenta, y otra amiga en común con Brenda Uliarte, en la que decían, en mayo de este año se hizo federalista. Y esa era eventualmente su identificación política. Claro. Se identificaba con ese discurso, con el más violento de todos, con el que decía, hay que matar a Cristina y pasar a la historia, hay que convertirse en San Martín. Bueno, todo eso está bajo investigación judicial y en ese contexto las 3 detenciones que acabamos de contar. Marcos, la política venía pidiendo en un punto que esto ocurra, ¿no? Decían, che, acá hay violentos, hay incitadores que siguen como si nada. Bueno, los detuvieron en otra causa. Sí, definitivamente. Y cuando vos conversás con alguno de los dirigentes, sobre todo los diputados que integran la comisión bicameral o los legisladores que integran la comisión bicameral de seguimiento de los organismos de inteligencia, hacen, al menos políticamente, una lectura que está en línea con lo que decía recién Ariel. Una causa y la otra, la de Martínez de Giorgi y la de Capuchetti, tienen conexiones, ¿no? Conexiones claras, al menos en términos políticos, Sí, quiero sí. decir, lo jurídico después es lo que Ari relataba, pero en términos políticos no hay ninguna duda que si un discurso luego se refleja en una acción, bueno, alguna relación hay entre eso, al Claro. menos en ese sentido, en el de generar un clima, que es mucho de lo que vemos que efectivamente ha sucedido, ¿no? Instigación a cometer delitos, más o menos directa. Claro, ahora Jonathan Morel, Ari, vos decías recién, lo detuvieron en Paraná. Se había tomado un colectivo, se estaba yendo de Buenos Aires. ¿Tenía información de que lo iban a detener? ¿Por qué motivo no estaba en su vivienda? A mí me contaron en primera instancia que lo habían detenido en Paraná, es la información con la que nos quedamos. De todas maneras, me llega ahora una información que da cuenta de que las detenciones las produjo o las llevó a cabo la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que hubo 11 allanamientos en el AMBA y que se detuvo a 3 personas en el marco de esta investigación. No me están, de alguna forma, los investigadores señalando eso, pero lo que a mí me decían es efectivamente se subió un micro, se fue a Paraná, Entre Ríos, y ahí lo detuvieron. A Morel, a Guerra y Sosa los detuvieron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el marco de una serie de allanamientos, 11, que realizó la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Va a ser muy interesante ver ahora a abogados defensores, ¿no? Porque, recordemos, Brenda Uliarte tiene a un abogado penalista que asesoraba a un senador de Juntos por el Cambio, que tenía acceso a la Comisión Bicameral Carrizo. de Inteligencia. Carrizo es el que tiene ese Carrizo, abogado. perdón, Sí, Carrizo. A Brenda Uliarte se ofreció Tejeldín en su para momento. defenderla, aunque ella dijo que no. A Carrizo. A Carrizo lo defiende el doctor Marano. Ayer, Sabac Montiel pidiendo que un militante de ultraderecha, Hernán Carroll, se haga cargo de la designación de un nuevo abogado y de los gastos de un nuevo abogado. Bueno, ¿quién va a defender ahora a estas 3 personas? ¿Serán defensores oficiales? ¿Querrán ellos que esto no ocurra? ¿Quieren contratar a alguien particular? Me parece que el rol de los abogados y a quién van eligiendo cada uno habla también de que la situación es muy confusa. Bueno, eso es lo que sabremos en las próximas horas. No va a pasar mucho tiempo en que designen abogado. Imagino yo que los 3 o alguno de ellos tenían prevista esta posibilidad de ser detenidos o cuanto menos ser convocados a prestar declaración indagatoria, ¿no? Porque estaban siendo investigados y lo sabían, la causa estaba ya tramitando y lo sabían, y sabían que los delitos por los cuales se los podría llegar a imputar son delitos graves, ¿no? Las amenazas a un presidente, a una vicepresidenta, a un diputado podrían haberle generado la situación de una indagatoria de mínima. Así que imagino yo que tienen prevista ya una defensa, que tienen prevista ya quiénes serán los abogados que los van a defender. Esto recién empieza.
los acaban de detener. Por supuesto que rápidamente se les da la posibilidad de nombrar abogado. Si no nombran a nadie, tendrán, como en el caso de Sabaj Montiel y Brenda Uliarte, una defensa oficial. Bueno, interesante qué puede llegar a ocurrir en las próximas horas. Los detuvo la PCA entonces. Los detuvo la Policía de Seguridad Aeroportuaria en el marco de una tanda de allanamientos que fueron 11 en total. Imagino que junto con la detención de estas personas hay secuestro de computadoras, hay secuestro de celulares. Es cierto que pasó ya más de un mes y medio, ¿no?, entre el atentado y la detención. Hay tiempo para borrar, hay tiempo para hacer desaparecer algún que otro aparato electrónico. Digo esto porque ellos sabían que eran investigados, porque ellos sabían que estaban en la mira de la justicia, porque incluso ya habían dado notas a medios periodísticos defendiéndose o explicando una u otra cosa. Me parece que no es menor el tiempo que pasó entre el hecho y hoy. Que hasta deben tener una estrategia judicial absolutamente Yo creo pensada. Que sí. Porque obviamente esta gente sabía que más tarde o más temprano iba a tener que dar cuentas de lo que hicieron ante la justicia, ¿no? Me refiero a la Revolución Federal, por supuesto. Sí, bueno, hay que recordar que la causa estuvo en secreto de sumario durante los últimos días. Eso le da margen a la justicia para realizar ciertas medidas de prueba de las cuales por ahí nosotros no nos enteramos y les dieron algún resultado. Vos no allanás una casa en el primer día de investigación o no secuestrás un teléfono en el primer día de investigación porque tenés que poder justificar una medida de ese tipo. Se tomaron el tiempo que consideraron oportuno, después de haber opinado, y no está de más recordarlo, que la causa debía tramitar con la que se investiga el atentado a Cristina Fernández de Kirchner. Eso fracasó, intervino la Cámara Federal porteña, se perdió tiempo, por supuesto, la Cámara Federal porteña dijo sigan investigando por separado. Ese tiempo siempre está en favor de quienes están de alguna manera intentando ocultar los delitos que pudieron haber cometido. Pero finalmente, a partir de que la causa le quedó al juez Marcelo Martínez de Giorgi, inmediatamente se la delegó al fiscal Policita, le impusieron el secreto de sumario y a mí me cuentan que le imprimieron una velocidad a la investigación bastante interesante, con una batería muy amplia de medidas de prueba que incluyen perfiles en redes sociales, que incluyen eventualmente seguimientos, que incluye, ¿por qué no?, la intercepción de algún teléfono celular, que incluye también ver los perfiles en redes sociales, te lo decía al principio, digo, ver los perfiles económicos, medidas de corte económico. Así fue que los investigadores supieron cómo estaba recibiendo dinero Jonathan Morel. Ayer, por la noche, Caputo Hermanos se presentó en el expediente y lo que dijo es, somos Caputo Hermanos, somos una empresa de tanta historia, no integra la empresa de Luis Caputo, que es nuestro hermano, pero que no es parte de nuestra empresa, y tenemos que contar que efectivamente contratamos a la carpintería de Jonathan Morel para 2 emprendimientos a través de 2 fideicomisos. Uno es Espacio Anielo en Neuquén, otro es Santa Clara al sur en la provincia de Buenos Aires. Estamos a disposición de la justicia. Y presentaron también una gran cantidad de facturas que lo que hacen es confirmar lo que nosotros habíamos contado acerca del dinero que recibió la carpintería de Morel de parte de Caputo Hermanos. O sea, Caputo Hermanos se acercó a la justicia para decir, efectivamente, nos parecían muy buenos carpinteros. Queríamos que arranquen en su oficio a trabajar con nosotros para emprendimientos inmobiliarios. ¿Cómo llegaron a ellos? ¿Cómo los conocieron si nunca habían trabajado? Lo que dice Caputo Hermanos es exactamente lo que acabas de decir, Luli. Nosotros contratamos una carpintería porque somos una empresa que se dedica a esto, necesitábamos materiales hechos con madera y entonces recurrimos a ello. Pero digo, insisto con esto, ¿cómo llegas a una carpintería que no tiene ningún trabajo para mostrarte, ningún antecedente para presentar? Eso es lo que todavía no está... Hasta cuando uno compra online, se fija cuántas estrellitas tiene el vendedor para comprar un cargador de celular. Eso es lo que todavía no está explicado. Además de que, hay que recordar, en aquella nota que le dio Jonathan Morel a Weintraub en Anfibia, él dice algo así como, la carpintería estaba medio quebrada. Sí, o sea, no llegaba a fin de mes. No llegaba a fin de mes. Y por supuesto que esto le vino como del cielo, ¿no? La cantidad de fondos que le inyectó Caputo Hermanos. Que además coincide en tiempo con el momento en el que Revolución Federal tomaba las calles, ganaba las calles. Lo que dice Caputo Hermanos es nosotros nos relacionamos con la carpintería, no con Revolución Federal. Qué raro igual, ¿no? Insisto con esto, tendría que haber un presupuesto, un material para mostrar, qué muebles se hicieron. Pusieron fotos, en la presentación pusieron fotos de algunos muebles que le compraron a la carpintería. Pusieron fotos. De cualquier modo, a mí me parece, y creo que esta es la clave por la cual Caputo Hermanos no ha hablado públicamente, lo ha hecho en el expediente, lo cual es un paso procesal al que seguramente estarán obligados o en todo caso entenderán qué es lo que deben hacer, pero en términos públicos nadie ha hablado, porque las preguntas serían estas que vos estás haciendo, que son diferentes, quiero decir, vos podés presentarte ante la justicia y demostrar que se hizo tal cosa, que se hizo tal otra,
Otra cosa es todo lo que un periodista puede preguntar, por ejemplo. Claro. A eso nos exponen. Y nos exponen porque estas preguntas surgen rápidamente. ¿Cómo contratás una carpintería? Vos tenés un emprendimiento inmobiliario de mucho tiempo, aceitadísimo, y contratás una carpintería. Generalmente los proveedores de ese tipo de emprendimientos también están muy aceitados y tienen mucho tiempo. Sí, no Otro solamente dato. eso, trabajan hace mucho tiempo con muchos proveedores Por supuesto. y tienen confianza, y si no, con intermediarios que te dicen, bueno, esto está mejor, esto está peor. Pero Contratistas. llegar a una carpintería cuyo dueño te dice, aprendí el oficio hace 6 meses por YouTube, que el monotributo se habilita y se crea para venderte a vos. Nunca habían facturado nada esas dos mujeres hasta que apareció Caputo Hermanos, con un Jonathan Morel que decía estábamos fundidos, no teníamos qué hacer. Con la indemnización me puse una carpintería con mi cuñado. La verdad, demasiado amateur todo, demasiado novato como para que sea contratado por una empresa inmobiliaria por millones de pesos además. Otro dato. La querella, recordemos que la querella de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner interviene en la causa del atentado, pero hace unos pocos días también interviene en esta causa de Revolución Federal. Se viene preguntando hace varios días si efectivamente, como circula en redes sociales, la carpintería de Morel era antes un centro de jubilados que, casualidad del destino, había sido visitada por el expresidente Mauricio Macri en tiempos pasados. Digo casualidad porque esa sería una casualidad. Otra casualidad sería que Caputo Hermanos haya recurrido a la carpintería de Morel al mismo tiempo que Morel es quien promueve Revolución Federal. Y son un montón de casualidades que a los investigadores no les van a pasar por alto, ¿no? Porque uno puede decir, yo contraté a la carpintería de Morel, pero no a Revolución Federal. Ahora, vos sos fiscal, sos juez y te das cuenta que en el momento en el que están contratando y pagándole millones de pesos a la carpintería de Morel, en cuerda paralela empieza a crecer Revolución Federal y Revolución Federal ataca a la Casa Rosada con antorchas prendidas a fuego y hace comentarios en Twitter diciendo hay que meter bala a los kirchneristas y convocan a conferencias en las que proponen infiltrarse entre la militancia para atacar a la vicepresidenta de la Nación. Todo eso, me parece a mí, y le parece a la justicia, requiere una explicación urgente. Urgente, por eso es que el juez Marcelo Martínez de Giorgi, entiendo yo a instancias del fiscal Gerardo Policita, ordenó hoy las detenciones que ya se produjeron. Bueno, interesante ver las repercusiones de esto, porque ayer Sabac Montiel con esta carta escrita a mano, involucrando a grupos de extrema derecha, muy cercanos a Patricia Bullrich, muy cercanos a Javier Milei, muy cercanos a José Luis Espert, muy cercanos a Ricardo López Murphy. Digo, la política partidaria tal como la conocemos, la política clásica, por decirlo de algún modo, está tocándose. Digo, ya hay nexos que se están tocando. ¿Por qué Sabac Montiel lo menciona a Hernán Carroll? No lo sabemos. No lo sabemos. Vamos a hablar de esa historia, para que la gente entienda de qué estamos hablando. Dale. Fernando Sabac Montiel hace cosa de 25 días escribió una carta, estando él detenido, o le pidió a alguien que la escriba por él y él la firmó y le puso su huella digital, en la que decía que quería que se revocara su defensa, que estaba en ese momento y sigue estando en manos del defensor oficial Juan Martín Hermida, para que un militante de la nueva centroderecha, Hernán Carroll, le asignara un nuevo abogado, dado que él entendía que Carroll tenía los medios para hacerlo. Esto está en el expediente judicial. Todos creen que es un mensaje hacia alguien más, ¿no? Carroll, en el día de ayer, habló con Radio 10 y habló con C5N y dijo, efectivamente, yo conocí a Brenda Uliarte. Le hice una nota por Instagram, tuve su contacto. Dijo algo que a mí me llamó la atención, que es que una vez detenida Brenda Uliarte, a él le empezaron a escribir abogados ofreciéndole a hacerse cargo de la defensa de Brenda Uliarte. Sí. Y que él intentó de alguna forma gestionar que eso ocurriera. No entendí bien el porqué, ¿no? Porque alguien habría de hacer esa gestión para una persona que está acusada de intentar matar a la vicepresidenta de la Nación o de ser la pareja del pretenso homicida. Bueno, también contó que tanto Brenda Uliarte como Sabac Montiel fueron al cumpleaños de un amigo en común, que estuvieron charlando durante una noche y que ese fue su conocimiento con él. Digo, lo conoció personalmente. Hay que recordar que en algún momento de la investigación se detectó que Fernando Andrés Sabac Montiel hablaba de hacer algún tipo de trabajo por dinero que él estaba dispuesto a hacer. Hay que recordar que Johanna Coleman en su momento dijo que es una amiga de ambos, que sabía que tenía información de que Sabac Montiel lo había hecho por dinero. Y hay que recordar también que Brenda Uliarte dijo que si en algún momento le hiciera falta plata, sabía a quién recurrir. A mí me dicen que la autoría intelectual de la carta que firma Fernando Sabac Montiel sería de Brenda Uliarte. ¿Pero están en contacto ellos? Estuvieron en contacto
en un contacto ciertamente particular cuando estaban detenidos en celdas contiguas antes de pasar al penal de Seiza. Podían haberse hablado ahí y lo que me dicen es, si alguien tenía memoria como para recordar el nombre de Hernán Carroll, si alguien tenía la capacidad de armar una carta de ese tipo, era ella, no él. Por eso creen que fue ella la que le dijo, hace esto. Sí, a mí también lo que me decían es la escritura de esa carta tiene que ver más con un asesoramiento legal que con palabras de Sabac Montiel, pidiéndole a la secretaria, al secretario, que se haga cargo de, digo, palabras muy del técnicas. Mundo judicial, digamos. Son cosas que pasan con gente detenida, no es la primera vez que un detenido hace algo así. Ok. Obvio que cuando apareció esta carta, todos decían, ¿esto será cierto? Bueno, alguien de la investigación le preguntó a Sabac Montiel si se hacía cargo de él, y él dijo que sí. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Hernán Carroll? Digo, porque creen que efectivamente eran más amigos de lo que ellos pensaban. Digo, Brenda Uliarte o Sabac Montiel creen que ahí había un vínculo de amistad genuino. Porque quieren empezar a arrastrar gente. Che, estamos todos metidos en esto. Vení, hacete cargo, pagame el abogado. Porque está desesperado y siente que la defensa que tiene hoy por hoy no lo va a beneficiar y se le ocurrió el primero en su cabeza que cree que tiene plata. No sé, son hipótesis, no tengo la respuesta a eso. Por eso se cree que pudo haber sido un mensaje. Algo está diciendo. La carta dice mucho más que no quiere un abogado oficial. La carta pone el nombre de una persona. Tanto Sabac Montiel como Brenda Uliarte saben que si mencionan a una persona, si la ponen por escrito, le están complicando la vida. Ahora, hay algo que no los quiero sacar de la materialidad de lo que están hablando porque es clave, digo, en este momento, porque además están sucediendo cosas. Pero tanto en una causa en la que investiga Revolución Federal Martínez de Giorgi como en la de la jueza Capuchetti, que investiga efectivamente el intento de asesinato a Cristina Kirchner, las terminales siempre terminan siendo las mismas. Digo, es la derecha partidaria o apartidaria de la Argentina, digamos. Esto no hay ninguna duda en todos los casos. Patricia Bullrich termina siempre, ¿no? Por Revolución Federal, por Hernán Carroll, Javier Milei también aparece. Ayer mirábamos las fotos del tal Carroll y veíamos que estaba con toda la derecha vernácula. ¿Sí? En términos partidarios. ¿Esto los vincula directamente con el atentado? No, por supuesto que no, nadie diría eso. No hay que ir a detener a nadie, digamos. Pero entonces, todo esto que se ha venido diciendo acerca de los discursos de odio, de la intolerancia, de generar un clima que derive en que algún personaje termine tomando una decisión, bueno, tan equivocado no es, tan lejano lo que efectivamente está sucediendo no es. Sobre todo cuando además, de vuelta, ya que hablábamos de la materialidad de una y otra causa, cuando vemos que los abogados defensores de algunos de los imputados también tienen terminales con la derecha, en algunos casos directamente de asesoría dentro del Congreso. Hay un hecho y hay un contexto. El hecho, ya lo conocimos, fue el intento de asesinato de la vicepresidenta de la Nación, con toda la importancia y trascendencia que tiene eso y las investigaciones que haya alrededor. El contexto es este del que estamos hablando. La pregunta que surge, obviamente, y que habrá que responderla con total contundencia es, ¿hubo alguien que los instigó? ¿Hubo alguien que les dio la orden o simplemente hubo gente que se aprovechó de que eran personas manipulables para dejar que la idea les entrara en la cabeza y entonces esas personas no serán penalmente alcanzables? Nosotros contamos acá hace ya 10 días que había líneas de investigación que llevaban a dirigentes políticos, a dirigentes de derecha, porque había cierta conexión más o menos próxima con los atacantes. Ahora bien, eso no quiere decir que ni Hernán Carroll ni las personas que hemos nombrado le hayan dicho a Sabac Montiel, andá y matá. No. Pero sí son responsables en tanto a el clima político que se generó, al contexto. Los diálogos de Twitter Space, que fueron aportados por la AFI a la causa judicial, existieron. Y ahí se habla concretamente de infiltrarse, lo voy a repetir 1000 veces porque es muy grave, de infiltrarse dentro de lo que eran las manifestaciones de apoyo a la vicepresidenta de la Nación en la puerta de su casa y hacerla pasar a la historia. ¿Qué es lo que sucedió? Ese fue el manual que recogió Sabac Montiel. Él se infiltró, estuvo en el lugar varias veces, recorrió la zona, supo más o menos cómo eran los movimientos y cuando tuvo todo listo, eligió pararse en el único lugar por el cual la vicepresidenta pasaba siempre. Porque ella saludaba a los militantes, a veces a los de un extremo y a veces a los del otro, pero siempre pasaba por el lugar por el cual tenía que doblar para ingresar al edificio. Ahí se plantó Sabac Montiel y desde ahí sacó un arma con 5 balas en el cargador que no salieron por un error. Y así lo dijo la jueza en su fallo. Dijo, el hecho de que no hubiese salido el disparo no es producto de la intención del atacante. El atacante quería matar. No es que planificó un susto.
planificó un asesinato. Ahora falló por algún error en la mecánica en el momento de disparar. Por eso es que está procesado como coautor de la tentativa de un homicidio y no como un amedrentamiento, como una amenaza o como un susto. Se lo acusa de ser el autor de un homicidio en grado de tentativa y a Brenda Uliarte de ser la coautora. Ese es el contexto general donde ocurrieron los hechos. Por eso es que ahora se disponen estas detenciones, porque el juez Marcelo Martínez de Giorgi entiende que hay cosas que estas personas deben explicar, cosas vinculadas con su discurso violento, con las amenazas, con los fondos que manejan, con las manifestaciones recontraviolentas. Sí, porque mucho odio y mucha violencia hay en esas manifestaciones, en las antorchas que se arrojan en Plaza de Mayo. Y algunas de estas manifestaciones arrancan durante la cuarentena, ¿sí? Durante el periodo de aislamiento. Lo veíamos a este sujeto Carroll en ese tipo de circunstancias. Y en muchas de esas manifestaciones también participaron dirigentes políticos de la oposición. Digo, quizás, si vos querés, al menos para señalar la irresponsabilidad de fomentar ciertas marchas donde claramente había odio. Quiero decir, vos podés ser Hernán Lombardi, ser Patricia Bullrich, ser el talentoso actor Luis Brandoni, y está perfecto que quieras manifestarte en favor de la libertad, pero vos tenés que mirar el contexto alrededor. Y el contexto de esas marchas no hablaban solamente de la libertad entendida como ellos la entienden, sino que eran claramente agresivos, eran claramente plagados de discurso de odio. Alguien, también dentro de la oposición, no lo ha hecho hasta ahora, no ha sucedido hasta ahora, tendría que decir, muchachos, paremos con esto. Bueno, pero hay una excusa pública que la utilizan no solo políticos, sino también la utilizó anoche Hernán Carroll aquí en C5N, que es que cuando, por ejemplo, se mostraba el video de uno de estos militantes de extrema derecha decir, bueno, ayer le intentaron pegar un tiro a la vicepresidenta, jaja, yo estuve tomándome un trago con el que intentó matar, como algo muy gracioso. Cuando lo muestran públicamente dicen, es humor. No entendés que es humor. No entendés el humor negro. No estás elevado lo suficiente como para entender que es un gran estandapero este hombre Matías Almeida. Es un gran humorista. Y hacerse el gracioso con que él conocía a quien intentó matar a Cristina era un chiste. Digo, y lo mismo, y excusándose bajo la libertad de expresión, lo mismo dicen los políticos clásicos partidarios. Bueno, cada uno es libre, puede decir lo que quiere decir, la libertad de expresión, es un chiste, se toman todo a mal. Bueno, terminó con un hombre esta historia, poniéndole un revólver, con esta imagen terminó la historia. Sí. Ahora, lo que pasa poniéndole un revólver en la cara a la vicepresidenta. Pero Luli, vos estás diciendo algo que es clave y es... se escudan primero en la libertad de expresión y después dicen es un chiste. Ahí hay un problema, tenemos un problema, si querés, en las democracias modernas, no solo en la Argentina, y es, a mi juicio, y seguramente compartiremos esto, la libertad de expresión es irrestricta y debe ser así. Esto es lo que propendemos todos los que hemos conocido momentos en los cuales la libertad de expresión de verdad estuvo cercenada en la Argentina. Pero yo ejerzo mi libertad de expresión y después me hago cargo de lo que genera ejercer mi libertad de expresión. No puedo después de que yo genero ciertos climas decir, pero era un chiste. Claro. No, yo digo lo que digo, con el peso que yo sé que tiene lo que digo, y después me hago cargo de eso ejerciendo mi libertad de expresión. Porque la libertad de expresión también implica la responsabilidad de lo que uno dice. Este es el problema de la disociación entre lo primero que vos decías, digo cualquier cosa porque hay libertad de expresión, y lo segundo, era un chiste, no, porque esos chistes se materializan. Y no pasa solamente acá. En el momento en el que se toma el Capitolio en los Estados Unidos, perdón, me voy un segundo a otras latitudes, pero momentos antes de que se tome el Capitolio en los Estados Unidos, Donald Trump había dado un discurso en el cual estaba asusando a que suceda algo como eso. Sí. Entonces, digo, para que entendamos que los discursos de odio, después, más directo, menos directo, con más financiación, con menos financiación, con más influencia, con menos influencia, tienen consecuencias. Reiteramos, se detuvieron a Jonathan Morel, líder de Revolución Federal, y a otros 2 militantes de este espacio político. En un rato lo seguimos.